ternura, tímida, ternura y sí, como una timidez, una ternura y un cariño en el que se sentía torpe para demostrármelo, entonces se deshacía en su expresión. Esa es una cara de un padre muy tierno, pero que no podía expresármelo. Parco en palabras, pero certeros y originales, ¿no? Eso está muy bien, porque se te quedan grabadas, ¿no? Pero es verdad que como padre, como en el poema ese suyo del escultor de barro, ¿no? Que era de levantar poco el dedo y enarbolar las lecciones, como decía, ¿no? De dar pocas lecciones, no se sentía capaz. Entonces nos dejaba libres, absolutamente libres, quizás demasiado. Sí, claro, es que yo tuve un padre joven, ¿no? Porque mi padre me tuvo con 33 años, 32, 33 años, ¿no? Un padre juguetón y con ganas de comerse el mundo, de vivir la naturaleza, el mar, los fondos marinos, acampadas libres, una casa llena de animales. De repente aparecía con una gacela que cuando teníamos angina nos venía a visitar, una cabra, porque en vez de dinero le pagaban con una cabra, porque hacía las etiquetas de las cajas de tomates, cobayas, perro. Era una casa llena de animales, era como una locura, ¿no? Lo mismo hacía teatro con sus amigos, que estaba jugando al bridge. Siempre había mucho movimiento, ¿no? Y él no tomaba, por lo menos las decisiones las tomaba mi madre, eso estaba claro. Si él quería que nos llegara algo, siempre era a través de mi madre. Y él lo que aportaba era eso, la naturalidad, la capacidad para disfrutar la vida y el momento, ¿sabes? El disfrute por la existencia, fíjate. Le gustaba mucho la vida, yo creo, a mi padre, mucho. Y nos enseñó a disfrutarla, porque yo también soy así. He sido así y he intentado también que mis hijos hereden un trocito de esa capacidad de, ya que estamos aquí, vamos a intentar disfrutar la vida, no estar llorando por lo mal que está el mundo. Aunque después también él también era tremendamente crítico, ¿no? con el mundo y con el sistema y era un insurrecto, ¿no? Era un rebelde. Tenía una gran rebeldía que también nos la enseñaba, ¿eh? Piensa que vivimos la plena etapa franquista y nosotros militábamos en las Juventudes Comunistas, mi hermana May y yo, desde los 14 años. Y él no militaba en ningún partido, él se declaraba masócrata. Pero fuimos de alguna manera convencidos por él, por lo que escuchábamos de él y de mi madre, ¿no? Entonces, el mundo femenino pues no se notaba mucho, porque dominaba bastante, ocupaba bastante espacio vital, ¿sabes? Y nos llevaba de excursión y nos llevaba, éramos nadadoras desde muy pequeñas, entonces se atrevía a acompañarla a hacer pesca submarina. Él iba con un arpón que se construía con caucho, ¿no? Por allí por el Confital. Entonces, jugar con él. Y mi casa, pues la que un poco controlaba lo necesario, era mi madre. Mi padre era un bohemio en casa. Era un bohemio. Y es verdad que tenía a lo mejor era esa la razón por la que intervenía tan poco en nuestras vidas. Hay que entenderme bien, no es que pasara de nosotros, pero daba muy pocas órdenes. Mi padre daba muy pocas órdenes. De vez en cuando una frase lacónica, eso sí, y eso te llegaba, ¿no? Pero pocas. Aquí las que daba las órdenes era mi madre, ¿no? Porque mi padre, por él, si no quieres estudiar, pues no estudies y aprenderás sola, ¿sabes? Era un bohemio, ¿sabes? Era un bohemio.
complicada, porque pasó por muchas etapas, ¿no? Pero en el fondo el amor de su vida fue mi madre, y el amor de su vida fue mi padre, para mi madre también, ¿eh? Lo que pasa que claro, como no eran una pareja al uso tampoco, ni unos padres tampoco al uso, distintos, eran diferentes, ¿no? Eran alternativos, lo que se llama ahora ser alternativo. Mis padres ya lo eran. Yo, si comparaba a mi familia con las de otros, no tenían nada que ver. Recuerdo que debajo, en el piso de abajo, vivía Teddy Bautista, el de los Canarios, el de las GAE. Vivía él y toda su familia. Y eran artistas, pero completamente distintos. Ahí sí que en mi casa no entraba la religión, por ejemplo, no entraban los prejuicios. Y entonces, claro, en una casa tan libre, pues conflictos había de parejas, no cabe la menor duda, y viví algunos. Pero con pasión también, ¿sabes? Había también pasión. A mi padre le gustaban mucho las mujeres también, ¿eh? Le gustaban, claro. Pero siempre volvía a casa. Y yo creo que aparentaba ser más independiente de lo que era con respecto a la pareja. Necesitaba a mi madre, lo necesitaba y mucho. Porque mi madre no era cualquiera tampoco. Era una mujer muy inteligente y sabía mucho estar y reservarse y esperar y influir, sabía. Nosotros vivíamos, era un piso inmenso que lo dividieron en dos. Entonces tú abrías desde dentro mismo, abrías una puerta interior que ahí guardaban los zapatos para que no estuviéramos pasando constantemente los niños, pero cuando querías, pues nada, abrías la puerta de los zapatos y ya estabas en el salón de mi tío, ¿no? Y además había siempre un cordón en la puerta que podía entrar cualquiera, entrabas, porque la casa de mi padre siempre fue un pasillo de amigos, siempre, ¿no? Y allí estuvieron, yo creo que ellos se fueron cuando yo tenía 8 años. Se fueron, que fue un gran cambio en mi casa. Hubo tristeza cuando mi tío regresó a Madrid. Hubo mucha tristeza, recuerdo tristeza. No solo porque ya no contaba con mis primas, que ahí estábamos siempre jugando las 5, ¿no? Sino porque recuerdo tristeza en mi padre, fíjate, a pesar de mis 8 años, ¿no? Melancolía. O sea, realmente era un amor lo que se tenían entre ellos dos, una unión muy grande, forjada seguramente por el abandono que tuvieron familiar, ¿no? Mi abuelo pues alcoholizado, sin madre uno y otro, y internos en muchas ocasiones, y eso les unió de una manera muy especial, ¿eh? Pero muy especial, a pesar de lo diferentes que eran completamente distintos, tú. Pero se querían mucho. Me parece que fue en el Museo Canario, creo que fue. Yo era pequeñísima, porque no había ni siquiera ocurrido lo del Consejo de Guerra, que tenía yo 13 años cuando el Consejo de Guerra, pues a lo mejor debía tener 10 años. Yo recuerdo a mi padre hacer recitales casi clandestinos, se llenaba de gente, pero eran casi clandestinos. Y recuerdo en una ocasión que entró la policía a disolver el recital, ¿no? Y que mi padre de repente se levantaba de la mesa y dijo, con aquella voz que tenía tronante, ¿no? Si he de morir con las botas puestas, que muera con las botas puestas. Si he de morir, que muera con las botas puestas, diciendo a mí no me van a callar, ¿no? Y fíjate, se me ponen los pelos de punta, y yo era una enana, y nunca se me olvidará.
Pues recitales de ese tipo recuerdo varios, y todos se me ponían los pelos de punta ya de muy pequeña, porque además como era un muy buen actor, era muy buen recitador. Y él en sus libros lo pone, ¿no? Que decía que la poesía para ser leída era como la canción quedarse en las partituras, ¿no? Y entonces él no sabía cantar. También siempre se quejaba de eso, qué pena no ser cantante, ¿no? Qué pena no saber música. Esa fue la razón por la que se unió tanto a Mestizaje también. Mi padre era lírico, mi padre era perfeccionista, en sus versos, en la medida, era garcilasiano desde luego, pero después no concebía la vida sin un compromiso ético, ¿sabes? Compromiso ético, pues no era un hombre activista, que fuera a grandes manifestaciones, yo creo que no, más sus hijas, ¿no? Éramos las de ir a las manifestaciones, él no, pero un compromiso ético lo necesitaba para su vida. Que la palabra tenía que ser una palabra de compromiso y que la estética por la estética no estaba de acuerdo en la estética por la estética, ¿no? Ni en los cultismos, ¿sabes? Por eso de repente se baja al lenguaje del pueblo, de repente es capaz de subir a un nivel de, pues ya de filósofo casi que lo fue, ¿no? Recuerdo en Arinaga, estábamos en Arinaga como siempre, allí en Bañador, en un muelle que ahora está lleno de bares, pero aquello era un muelle y una casa estartalada, que fue cuando lo de la invasión a Checoslovaquia. Recuerdo la crítica que hizo, ¿no? Diciendo que era que ya lo sospechaba, pero que era la prueba de que era totalitario el sistema en el que él había creído se había convertido en otra dictadura y que no estaba conforme. Fue una gran decepción para él y para todos, porque recuerdo, bueno, nosotros no salimos de las juventudes, yo me metí en la Liga Comunista Revolucionaria ya siendo siempre con un nivel de semi-inconsciencia, porque que estaba al uso militar en mi época, ¿no? No es que fuera una enterada de la política, era un compromiso de juventud, pero influyó tanto que salimos del Partido Comunista y yo me fui al Partido Trotskista como continuador del leninismo auténtico, ¿no? Posteriormente hubo más decepciones todavía, ¿no? Sin embargo, siempre se quedó agarrado a la utopía, ¿no? Como todos los que creímos en aquella revolución. Ahora mismo, en este momento, estaría empezando a decepcionarse, pero hace nada estaría apoyando a Podemos. Casi seguro, les habría apoyado en estas elecciones y estaría de acuerdo con el gobierno de coalición. Seguro también, a pesar de que él nunca votó socialista, ¿no? Pero ya sabía que las cosas no son tan fáciles y que no es tiempo de purismo, sino de unión. Pues yo recuerdo frases como siempre lacónicas, ¿no? Que decía, esto no es un parlamento, es un mercadillo. Esto es un mercadillo. Y frases también como que si esto lo hacen los políticos, si estos son políticos, ¿qué habrá en el Salto del Negro? Frases que decía en mi casa, sí. Y que nosotros nos tronchábamos, porque son frases tremendas. Y no podías tampoco preguntarle más, porque ya te digo que en casa él venía a reposar, él no tenía ganas de grandes disquisiciones. Ya lo hacía con los amigos, con nosotras no.
gran decepción tuvo. Y nosotros solo le avisamos de que iba a decepcionarse de eso. Pero sintió el compromiso y cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Tremendo, no pudo soportar la muerte de mi hermana. Y menos mal que murió él antes que la pequeña, porque murieron mis dos hermanas, mi padre y mi madre, en un plazo de 2 años. Y mi padre, a partir de la muerte de su hermana María, mi hermana María, la mayor, no se recuperó. De la muerte de mi hermana May, no se recuperó. Hubo tristeza en todo momento. Yo llegaba a su casa, ya en Santa Brígida, siempre intentaba transmitirle alegría como pudiera, pero hubo una caída ahí en picada, no lo pudo soportar, eso de que un padre sobreviva a un hijo. De acampadas no solo era en Fuerteventura, sino cuando nadie iba de acampada a ningún lado, aquí, la Pata la Vaca desierta, eran desiertos, yo recuerdo desiertos, y entonces íbamos con lo mínimo, con una caseta de esas de algodón que le había conseguido en Alemania, que pesaba un montón, y unas mantas llenas de polvo, y ahí sin colchón ni nada, y nos echábamos todos, ¿no? Y nos quedábamos 15 días a lo mejor, y entonces él pescaba y hacíamos los pescados que él pescaba, que se pegaba pues toda la mañana. A él no le gustaba estar tomando el sol, nunca, o sea, siempre por los fondos marinos, era su segunda patria, ¿no? Y venía con los pescados, con las viejas, entonces las cocinábamos y mi madre pues hervía a lo mejor las papas con una busi. Los huevos duros, me acuerdo que los poníamos debajo de las dunas y se hacían los huevos, se hacían los duros debajo de las dunas. Era maravilloso, era todo salvaje, porque no había costumbre de acampar. Muy pocos, contados, contados. Y eso es lo que yo recuerdo. Después aquí ya eso se acabó, porque ya mucha gente acampaba, ya había demasiada gente, ya empezaron los apartamentos, ya no era lo mismo, ya no era un desierto donde mi padre se plantaba, ¿no? Y entonces lo empezó a probar en Fuerteventura. Y tampoco se podía acampar. Pero iba mucho con mi hermana, y yo me daba el salto desde Barcelona, directo casi, a verles allí, a las playitas, por ejemplo, ¿no? Entonces él era como un camaleón, se adaptaba al sitio con la gente de allí y se lo pasaba pipa, ¿sabes? Comiendo cabra, pescando, pipa, siempre viviendo descalzo, días y días y días, ¿no? Viviendo en bañador, que era de mar, mi padre era de mar, se hizo de montaña después, cuando ya no podía manejarse tanto en el mar por sus problemas, por su cáncer en la columna, ¿no? Eso fue ideal como padre, y no me habrá aportado ninguna lección, ¿no? Pero ni dedo, ni orientación, pero me dio lo más importante, saber disfrutar de lo que hay. Ahí donde estás, disfrútalo, sin convertirte en una superficial, porque después él profundizaba en todo, ¿sabes? No era un Vivales, ¿no? Genial. Estás haciendo recordar tanto que no me lo imaginaba yo esto.